Ya saben, la doctora lo dijo la que me antecedía. Todo puede ir en contra o a favor de un médico en este momento. Tengan mucho cuidado con eso. Sigamos. Entonces, si hablamos un poquito de la parte general, la infección urinaria se comporta de distinta forma en ciertas etapas de la vida, ¿no? Desde que los niños, cuando son bebés lactantes, ataca más al sexo masculino, como también en el otro extremo de la vida del adulto varón, gracias a la hiperplasia prostática. Pero si hacemos una regla general, las personas que más van a pasar episodios de infección urinaria, ¿quiénes son? Las mujeres. Mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, o sea, toda la parte de las amigas. Y eso no lo voy a explicar porque ya lo conocen ustedes. El tipo de anatomía, el pH, porque están cerca ciertos orificios también fisiológicos que lo pueden contaminar, o sea, tienen más facilidad del ingreso de esta bacteria, ¿sí? Pero ojo, en extremos de la vida, el varoncito se lleva el 2 por 1, ¿ok? Muy bien, sigamos. Pero ¿qué factores de riesgo actualmente los tenemos que considerar? Si hablamos de esa sospecha de reinfección, ¿sí? 1. Tener múltiples parejas sexuales. 2. Condiciones excepcionales o prioridades del sistema urinario. Malformaciones, puede haber un reflujo vesículo-ureteral, presencia de cálculos renales, a veces duplicidad en la pelvis renal, o sea, algo que anatómicamente quizás pueda alterar la morfología del sistema urinario, ¿sí? 3. Gente que consume poca agua. 4. Pacientes que por razones patológicas o por estadías prolongadas en un hospital, el uso de catéteres vesicales, las sondas. Otro, mujeres embarazadas, la menopausia y el gol estándar, creo yo, la diabetes, ¿no? ¿Qué paciente con diabetes no ha hecho sus infecciones urinarias? Sería falso decir que ninguno. Entonces, son las más importantes a las que tenemos que siempre tomar en cuenta. Y esto sacamos ¿de dónde? De la anamnesis, no se olviden. Sigamos. Pero ¿por dónde van a entrar? ¿Cuáles son las vías de acceso para que este germen, ahora hablando de Escherichia coli, puedan ingresar a nuestro sistema urinario? ¿Sí? En primer lugar, la vía ascendente. Como vimos en el primer dibujito, nuestra Escherichia coli, gracias a que tiene todas esas fimbrias y a ese cilio, y nuestro uroterio, si tuviéramos la capacidad de verla en un microscopio electrónico, que también tiene ciertas microvellosidades, es pues apto para que él empiece a trepar, a agarrarse como una garrapata, digamos, y empiece a subir, pese que un mecanismo de defensa que enseguida lo vamos a conocer, el flujo urinario, hasta ese le puede vencer. Pero pensar que la primera vía de infección o la más importante va a ser la de tipo ascendente, o sea, la que empieza desde la uretra y puede llegar hasta el parénquima renal. La segunda, por vía hematógena. ¿Qué quiere decir vía hematógena? No sé, está con un absceso, una peritonitis, o sea, un lugar donde haya un proceso infeccioso y que paralelamente por vía hematógena llegue hacia vía urinaria, ¿sí? Cuadro similar que ocurre en la tercera posibilidad por el sistema linfático. Como sabemos, igual, por cada arteria, por cada vena, también hay un vaso linfático, ¿no es cierto? Entonces también hay un riesgo de que pueda llegar por la vía linfática. Si resumimos, la más importante, la de tipo ascendente, en segundo lugar la hematógena y en tercer lugar la linfática. Muy bien. Hablemos un poquito de la vía ascendente, que es la más común. Si daríamos un porcentaje, creo que el 90% son las que van a ser parte de un cuadro infeccioso urinario. Si vemos acá en este dibujo, no tengo el puntero, ¿sí? Vemos en el primer círculo de toda la vía o de la parte del recto, todas esas Escherichia coli que les decía que viven en el colon, van a migrar, no solamente pueden contaminar también la vía vaginal en las mujeres, sino también en la parte anterior de la uretra
ejemplo, ¿cuánto mide una uretra en las damitas? 4 centímetros, ¿no? A los 18 promedio de un varón que tiene, entonces el germen no tiene más que atravesar un pequeño tramo para llegar a donde, a la vejiga, donde ya llegamos y empieza la infección. Entonces las mujeres, gracias a que tienen una uretra corta, siempre va a haber una contaminación cercana, perivulvar o perirectal, facilitan el ingreso de esta bacteria. O sea, por esa facilidad anatómica es la vía ascendente la más común, ¿sí? Pero la otra, la vía hematógena, que generalmente está en pacientes con algún grado de inmunosupresión, pacientes que tienen bacterias. ¿Qué es la bacteria? Cuando ya las bacterias de cualquier foco infeccioso pasaron a vía hematógena. Y la sangre pues tiene el derecho de llevar a donde le pegue la gana, ¿no? Entonces va a llegar igual a perfundir el riñón y por ende va a producir una infección también renal. De hecho, en este caso de la vía hematógena, casi la mayor parte ya no es Escherichia coli. ¿Quién aparece acá? Los Staphylococcus aureus. Porque aquí ya no necesita valerse de Escherichia coli para treparse por el urotelio. Aquí directamente pasa hacia la circulación sanguínea y se deja transportar cualquiera de las bacterias. Y si pensamos un poquito, ¿quiénes abundan o quiénes se complican siempre las bacterias? Los estafilococos. Estafilococos que no solo van a traer un dolor de cabeza con la infección, sino con la posibilidad de hacer abscesos renales. Por eso que todo paciente séptico, foco pulmonar, foco lo que quiera, donde sea, y está empezando a tener piuria en su examen general de orina, pensemos que puede ser estafilo y probablemente quizás esté empezando a hacer un absceso renal. ¿Ok? Muy bien. Pero la tercera, la vía linfática, no es más que por un tipo de reflujo. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a haber mayor reflujo linfático, mayor presión vesical y por la vía linfática va a sacar para enviar a vía urinaria. Es la menos común, pero tienen que saber que existen esas 3 probabilidades. Bien, este es el cuadro que les decía que era un poco más complejo cuando se hablaba de ITU alta y de ITU baja, que de hecho vamos a seguir manejándola porque es la que nos han enseñado y es la más fácil para poder hacer una historia clínica. Pero eso no significa que no tengamos que conocer esta clasificación que le había dado la anterior charla, que era en esa guía europea del año 2021, ¿sí? Donde la clasificaba como ITU no complicada, ITU complicada, la ITU recurrente y la asociada a catéteres. Si bien no necesariamente es difícil de entender, pero había criterios para decir, bien, el paciente llegó con infección o síntomas urinarios, perfecto, pero ahora ¿cómo lo voy a clasificar? Ya no debería yo poner alta y baja en mi diagnóstico. Debería poner si es complicada o no complicada. Entonces ahí tenía que buscar este cuadro que está al lado, bueno, la parte del lado derecho para ustedes, donde si el paciente cumplía estos criterios, encajaba, por ejemplo, hablemos de la no complicada. Todo paciente que haya tenido una infección esporádica o recurrente, no importa, pero no te clasificaba ya el nivel anatómico. Podía ser baja con cistitis o una pielonefritis alta, pero que no tenga complicaciones sistémicas. O sea, ya te confundía, pero si no es complicada, pero está en una pielonefritis, ¿será que es no complicada? Porque todo el tiempo nos han enseñado que la ITU, cuando ya es alta, normalmente o generalmente, se suele complicar. Entonces creo que este grupo de expertos en este tema han pensado igual que nosotros, han dicho, puta, los estamos confundiendo. Yo creo que si bien no todos son urólogos, especialistas, internistas o lo que sea, pues tenemos que ver la forma de que en vez de ayudarles, no nos compliquemos y más bien tengan problemas en el momento del tratamiento. No es el problema clasificarlo porque entre en un parámetro de palabras, no, sino
una ITU complicada. Volvemos atrás. Solo da infección urinaria a los varones cuando hay probablemente sospecha de una hiperplasia prostática o un cálculo renal. Entonces, al haber una sospecha de causa, entonces no es pues una sencilla ITU, es una cosa que ya es más compleja, y por eso lo han clasificado en las complicadas, porque acuérdense de mí, si un jovencito a su consulta viene varoncito y le diagnostican ITU, piensen mal, no mal pensar mal de él, sino piensen mal que detrás de eso hay algo que lo está precipitando, porque 18 centímetros que la Escherichia coli que haya atravesado, que él no tenga tales factores de riesgo como lo hemos mencionado, pero con ITU es rarísimo, ¿sí? Hasta quisiera exagerar, por ahí justo le hacen sus pruebas de control, ¡pum!, VIH. Entonces consideremos que entonces era lógico poner solo por ser varón en el grupo de ITUs complicadas, por todo lo que les menciono. Y así te lo decía la guía, te lo explicaba uno tras otro. Mujeres embarazadas obviamente no pueden tener una infección urinaria. De hecho, ¿cuál es el riesgo que ustedes decían en ginecología? ¿Qué pasa cuando hay una mujer con ITU? ¿Qué pasa con la bolsa? ¿Qué pasa con el bebé? Ya está, menos un punto, ¿no, toditos? Tiene el riesgo de que haga ruptura prematura de membranas. Entonces la Escherichia coli también es malo para la paciente gestante por esos riesgos. Entonces encaja, aunque ella no haya hecho fiebre, aunque ella no tenga disuria, o no tenga ninguna clínica aparentemente. Pero ¿qué te decía en general para decir complicado? Que pienses con tu cabecita que si esa persona por esa razón tiene ITU, pero detrás tiene el embarazo, es un varoncito que no debería tener nunca una ITU o excepcional, detrás puede haber todo un potencial de causas que lo pueden complicar en algún momento. Entonces, lo pusieron a las infecciones complicadas. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no? Que miren cómo así bien se lo explica bonito para que entiendan, pero al mismo tiempo que tu cabecita te la hace retorcer ahí en tu cerebro. ¿Por qué? Porque a veces dicen, pucha, pero ahora le voy a dar una ceftriaxona o le manejo nomás con cipro. Entonces, estos autores han dicho, si bien es lógico lo que estamos clasificando, pero el momento de decidir el tratamiento tal vez ahí van a tener problemas. Y así fue que ahora, bueno, todavía no quiero hablar de la siguiente, pero también había las infecciones urinarias recurrentes, que ya lo adelanté en una de las diapositivas, y las asociadas a catéter, porque quiero un poquito hablar de esta cuarta causa. No será para que aprendan esta clasificación, sino porque ustedes son dueños del paciente. Y se acuerdan cuando yo estaba en las visitas en mi hospital, veía la sonda del paciente y al interno o al residente le decía, ¿y de cuándo es esta sonda? Vieja, sucia, de hecho ya pasó más de 6, 7 días y no la han cambiado, porque se está demostrando que toda sonda vesical o sonda Foley, quieran llamarse como quieran, de cualquier paciente que permanezca más de 48 horas, potencialmente es un riesgo de una infección. No estoy diciendo por si acaso que tenga que cambiarle cada 3 días, que tampoco es lógico, pero saber que si tu paciente empieza a hacer fiebre, vino por otra causa, y tú peor no le habías cambiado su sonda más de 7 días, ahí está el problema, el uso de cateterismo, ¿sí? Pero ahora les decía, el nuevo, abril 2025, lo ha simplificado, gracias a Dios, pero me agrada más esta, aunque no crean, porque esta te hace pensar más, te hace volver médico, claro. Esta otra lo ha clasificado ahora más sencillo: ITU local y la ITU sistémica. Listo. Que aquí ya los han mezclado a todos, así los han metido como un bote. Vamos a hacer un sorteo. Porque dice que, por ejemplo, en la localizada, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que no tenga ningún síntoma sistémico. ¿Y cuáles son los síntomas
infeccioso, fiebre, escalofríos, astenia, adinamia, leucocitosis, el CIRS, todo lo que ustedes ya conocen, de una sospecha de una reacción inflamatoria, que no cumpla eso, encaja en la ITU localizada. O sea, que puede estar en vejiga, puede estar en riñones o puede estar en el uréter, no importa dónde, si es varón, si es mujer, no interesa. Lo que importa es que en su análisis o en su evaluación no tenga síntomas sistémicos, oponiéndose a la 2, a la ITU sistémica, o sea, a la que ya de entradita ya lo ve un paciente toxémico, ya lo ves con malestar, ya lo ves, como ustedes hacían, ¿no?, sus notas de evolución, en mal estado general, o al menos con algo que ustedes vean que todo lo que pueda hacer allá está descrito, sí, haya comprometido su total de su organismo. No es ese paciente que va a entrar pues caminando, sí, yo creo que tengo ITU, seguro que va a estar deshidratado, febril, una leucocitosis tremenda, posiblemente disuria, hasta puede estar la orina macroscópicamente roja como si una hematuria, o sea, ya lo ves mal desde que llega, ¿sí? Entonces esta guía europea lo ha sintetizado así, local y sistémico, ¿sí? Pero bueno, esto es una parte para sus conocimientos, doctores, porque al hospital donde vayan van a seguir con la de siempre, la alta y baja, ¿no? Volvemos atrás un poquito, pero saben que a mí me gusta darles lo bonito más. Alta y baja, porque no hay más donde partir, que es un límite anatómico. ¿Dónde? Donde el uréter desemboca, ¿en dónde? En la vejiga, en la unión ureterovesical. Si la infección respeta ese nivel para abajo, y tú bajo, ¿sí? Pero si la infección o el ascenso de esa Escherichia coli supera esa unión de la vejiga con el uréter, ya estamos frente a una alta, ¿sí? O sea, que todos los síntomas que pueda ser de la parte baja, que ya los vamos a mencionar, más o menos yo lo he asemejado a esto, a la localizada. Si tuviera que comparar y decir, para que no se olviden con la nueva clasificación, más o menos la local es la ITU baja y la sistémica la ITU alta. ¿Por qué? Porque la ITU alta siempre va a tener ya compromiso del parénquima renal. De hecho, al haber ya compromiso del parénquima renal, facilito puede pasar a vía hematógena y complicarse, tener que diseminarse. Y estamos hablando entonces de una ITU sistémica. ¿No ven? Parece que eso nomás ha sido también ellos un poquito la forma de pensar y han dicho, bueno, ya no hablaremos tanto de alta y baja, ahora hablaremos de local y sistémica, que más o menos encaja dentro de esta que ha sido la tradicional, que está en todos los libros, pero bueno, que también tienen que conocer que ha habido también además otras clasificaciones. ¿Ok? Sigamos. Factores dependientes míos. ¿Quién me protege de esos bichos? ¿Quién me ayuda a evitar que ellos ingresen, ya sea por vía hematógena, ya sea linfática o ya sea por vía ascendente? ¿Sí? El huésped. Primero, la orina. Ah, doctor, ¿cómo es eso? Si estoy con infección urinaria, ¿la orina me va a defender? Sí. ¿Por qué? Por la actividad antibacteriana que tiene. ¿Gracias a quién? A que primero, la osmolaridad de la orina es altísima. Actúa como un bactericida. 2, la alta concentración de urea. Al tener urea también es una sustancia que neutraliza a las bacterias. 3, el pH. Acuérdense esto ya para las siguientes diapositivas. Siempre la orina tiene que ser ácida. Por eso no es un ambiente cómodo para cualquier bacteria. Es hostil estar en la orina porque es un pH muy ácido. Pero conforme se alcalinice, se vuelve más bien pues lo contrario, un medio más bien apto para que esté este bicho ahí, ¿ok? Pero también hay otro dependiente y nos defiende, el flujo urinario que les decía hace poco. ¿Qué es el flujo urinario?
Eso que dice la doctora. Voy al baño, abro el grifo y es como si estuviera echando a lo que están entrando, no sé, pues los perros de la calle. Yo agarro el balde de agua y se los va a llevar. Ese es el flujo urinario. Y esa es la barrera más importante a la que las guías que se las he mencionado apoya para que ustedes lo utilicen de manera profiláctica ante una infección urinaria. ¿Cómo es eso, doctor? Cuando decía en uno de los factores de riesgo múltiples parejas sexuales, no quiero decir promiscuidad, recomienda, que no es mi invento, las señoritas para evitar la infección urinaria recurrente, en vez de ir después de una relación con su pareja, no vayan al baño a ducharse, vayan a orinar, porque todo lo que puede estar contaminado, el flujo urinario con ese pH, con esa urea, con eso, todo lo que he mencionado y la velocidad y fuerza con la que sale la orina, están haciendo una medida higiénico-dietética. Ojo, ¿sí? Por eso recomendamos a las pacientes que vienen con infecciones urinarias recurrentes este pequeño detalle. Proteína de Tan-Horsfall. ¡Wow! ¿Quién es ese? Bueno, si bien se lo ha llamado así Tan-Horsfall, que es el que lo ha descubierto, no es más que una proteína que se llama la ahí se me fue la palabra. Uromotilina creo que es. Pero es una proteína que está en el asa de Henle, ¿sí? Miren cómo está tan arriba. ¿Y qué es lo que hace? O impide mejor. Que el Escherichia coli, gracias a esas fimbrias, no se adhiera a quién, al epitelio del urotelio. Se interpone, la arranca y dice: tú no te vas a pegar a mí y te vas a seguir con el flujo urinario. Eso hace la proteína de Tan-Horsfall, ¿sí? La actividad bacteriana urotelial, lo propio, la inmunoglobulina A, que está presente en todas las secreciones, participan en eso, como también la inmunidad humoral. Miren cuántas cosas tiene nuestro sistema de control o de autorregulación para impedir una infección urinaria, pero meta que siempre nos gana y terminamos con la I. ¿Por qué? Porque si hay alguna obstrucción a ese flujo urinario, un cálculo por ejemplo, ya no va a salir con esa fuerza a la orina. Va a ser menos la fuerza, más tiempo la orina en éstasis y se sobreinfecta. Reflujo vesíco-ureteral. Muchas personas tienen de nacimiento, ¿no? Porque en la parte de donde está la desembocadura del uréter con la vejiga hay unas pequeñas valvas y a veces esas no son competentes, que hacen que más bien refluya hacia el uréter de nuevo la orina, que eso es algo anatómico. Vaciamientos incompletos de la vejiga. Las personas que tienen, por ejemplo, problemas, la diabética, tienen una vejiga espástica, ellas no pueden contraer bien la orina y se queda un porcentaje. La próstata en los varones. El tema de factores mecánicos, puede haber un tumor que comprime la vejiga, que no permite que todo el volumen en la micción pueda vaciar y se queda un porcentaje. Entonces, otro factor que ayuda a que todos estos sean vencidos. Características del introito vaginal y del períneo. Eso se refiere a la parte fisiológica. Si baja también el pH de la vagina porque tiene una infección, facilita también que la infección urinaria aparezca. Si hay alguna infección, por ahí una edema, una diarrea en la mujercita, lo va a contaminar. Glucosuria, miren cómo lo pone ya aquí la glucosuria. Directamente te está diciendo, este es diabético. Porque ¿cuánto? No debería haber glucosa en orina. Al menos si sobrepasa ya el umbral de 180 miligramos de cilindro en sangre, ya empieza a aparecer glucosa en orina. Entonces, ya te está diciendo, este es diabético, cuidado. Y si ustedes encuentran glucosa en orina y él no sabía que tenía diabetes, ya les abre un camino para investigar si no hay diabetes. ¿Ok? Y alteraciones del tracto urinario, donde la gestación, donde siempre va a haber relajación de toda la musculatura lisa, y entre esto están los uréteres que facilitan. ¿Ok? Sigamos. Esta es una lista que cada vez se modifica en porcentaje de acuerdo a la región, ¿sí? Siempre de casi el 80-90% va a ser la E. coli, ¿ok? Entre las principales causas de infección urinaria. Luego está la Klebsiella pneumoniae, Staphylococo, Enterococo, Streptococo, Proteus mirabilis, Pseudomonas, Estafilo, y por último hasta puede haber por hongos, la carne. ¿Sí? Sigamos. La patogenia. Este es un resumen
quedamos aquí toda la tarde. Esta es la parte ascendente, en la que la colonización de la uretra, la penetración hacia la vejiga, la ascensión por los uréteres para llegar a la pelvis renal y producir un daño en el riñón, llámese ahora ictus, ¿sí?, es ascendente. Por eso que los autores lo han clasificado, y de ahí vino, y aquí está la aclaración, porque la han llamado alta y baja. Porque hay en la fisiopatología una primera fase o una primera etapa que solamente representa hasta esa unión de donde es el uréter y la vejiga, la colonización del tracto urinario bajo, ¿sí? Y a partir de ahí arriba recién se habla de la segunda fase, que es la colonización de la pelvis y del parénquima, que de hecho esa es la infección urinaria aguda, ¿sí? Pero ¿quién y cuáles son los tres mecanismos que se les dije al principio? Adhesión, colonización e infección, que con otras palabras estaba ya en la definición, ¿vale? Ok, sigamos. Y tu baja, todo ese síndrome miccional, disuria, polaquiuria, no poliuria, cuidado, ya les he explicado la diferencia, aquí es polaquiuria, urgencia miccional, o sea, todos los síntomas urinarios bajos, ¿sí?, que pueda el paciente manifestar casi a las 48 horas de haber iniciado la colonización. Ahora me dicen, y un día me preguntaron, doctor, ¿y en la alta? ¿Qué pasa en la alta? ¿Directo a la fiebre y no viene con disuria? ¿No viene con polaquiuria? No. Ahí hay que aclarar lo siguiente, y esto es en relación al tiempo. Una ictus alta no empieza como ictus alta directo, cuidado, como creen algunos, o sea, que de hecho ya está en pelvis renal sin haber sentido disuria, sin haber sentido polaquiuria, urgencia miccional. No, tiene que haber pasado una cantidad de días que este paciente, tal vez con tomar agua, con irse a la farmacia, con alguna hierbita, qué sé yo, quiso controlar lo que al principio, y toda infección empieza por baja. Ojo, no hay directo a la alta. Que haya sido imprudente y haya permitido que quede o llegue hasta la alta, eso es otra cosa. Si yo dijera, para que entiendan, esto es la complicación de no haber controlado a tiempo una infección urinaria baja, ¿sí? O sea, ese paciente que no ha ido a hacer un tratamiento oportuno. Porque la alta, aparte de todos esos síntomas de la baja, ya puede haber, como les decía, abscesos renales, ya va a haber estado nauseoso, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, incluso en la percusión de Giordano. ¿Por qué? Porque el problema ya está en el parénquima renal. Ya ha tenido que haber vencido la uretra, ya ha tenido que haber vencido la vejiga, uréter, y al final el riñón, donde puede hacer Troya, y especialmente esa Escherichia coli que tuvimos casos reportados en el hospital, que por ser sutiles en el tratamiento, claro, es cuando las cosas empiezan a aparecer y no hay mucha experiencia, teníamos el mismo abscesos que hemos tenido que mandar a hacer drenaje por función dirigida. Pero bueno, sigamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ese es el problema. Hay un paciente afuera, fíjate, en la emergencia, ya les va a empezar a tocar ese tema, ¿no? Doctor, le cuento que está con puniopercusión positiva, dice que tiene fiebre hace de 39, no sé, ha empezado con estado nauseoso y está allá afuera bien deshidratado. Muy bien, ya ustedes y todos creo ya pensamos en una ictus. No sé si alta o baja, pero yo creo que saliendo de ahora de aquí de esta clase ya saben qué es alta. Porque si hay fiebre, ya saben. Si es escalofríos, es alta. Y si hay dolor, es alta. Ya, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedir? En la emergencia no se pide pues todo un protocolo, a veces veo, puta, le han pedido hasta, no sé, pues kriptonita en orina. No, lo básico, chicos, no se acostumbren a buscar lo que quieran y a ver qué sale. Eso es lo peor que hacemos. Miren, dos cosas incluso, porque la segunda o la tercera del medio va a tardar 48 horas. Un simple hemograma y su examen general de orina bien interpretados, listo, ya está.
que además es diabética, doctor, y que además, no sé, y demás cosas que aparezcan, no importa. Hoy estamos aprendiendo a diagnosticar un paciente saludable que solo tiene hipo. Porque si ahora me preguntan y me dicen, doctor, pero en la diabetes y en el lupus, vamos a discutir toda la tarde. Pensemos que esta es una persona, una joven, no sé, de 27 años, porque bueno, vino por una infección urinaria y bla, bla, bla. Hemograma y examen general de orina. Listo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que vamos a ir encontrando? Ahí está el resumen. Y van a ver un caso de un paciente, ¿sí?, que lo vimos hace un par de semanas, que se cumple esto. Y ahí está la recomendación que les dije. No vayan a un examen de orina y busquen solo leucocitos. Leucocitos a mí no me dice nada. Leucocitos puede ser porque la orina se ha contaminado por la sonda que está puesta, o porque el frasquito que lo han tomado no ha cumplido las reglas de tomar el chorro medio, o cualquier otra cosa que lo ha contaminado y no es infección. Las mismas bacterias lo propio. Tener cuidado con eso. Pero en estos parámetros precoces, yo me ayudo mucho del pH y la densidad. Porque ahorita yo siempre pregunto, ¿cuánto está su pH? Cuando hay sospecha de ITU, pero todavía leucos bien, todo bien. Doctor, ya está 7. Muy bien. Y a veces es así jugársela. Pedir urocultivo. Pero doctor, pero no tiene síntomas, doctor, pero no esto. Pedir urocultivo. Que esté empezando la infección no significa que ahorita tenga que manifestarse todo. Sale el urocultivo y ahí la blea. No digo que sea esto de una blea, esta es de cualquier infección urinaria, cuidado, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que el pH tiene más de 6 o 6 para arriba, primer signo de alarma que probablemente esa orina, que debería ser ácida, ya les he dicho también, se está alcalinizando porque seguro hay ahí una bacteria. Cuidado. La densidad, que otra cosa que nadie le da bola, lo mismo. Densidad 1020 o más ya es premonitorio de infección urinaria. ¿Sí? Que nadie se fija en eso, pero bueno, ustedes ahora ya no. Los leucocitos que dice que sí deberían estar, si de 8 a 10 por ml en la orina, está bien, pero tiene muchos sesgos por si acaso, ¿ya? Y la bacteriura, eso ya lo vamos a ver con el urocultivo. Pero resumido, si hay piurias, nitritos o cristales hialinos, cualquiera, uno de cada o de los 3, si es peor, es una infección urinaria. Ahora vamos a ver el caso de un paciente y véanlo. A ver, olvídense del aspecto, olor, color y no sé qué cositas. ¿Qué tal está ese pH? Elevado. ¿Cumple la regla de acá de 6 o más? Sí. Sí. Entonces este pH ya es sugestivo de... Muy bien. ¿Qué dice después? Densidad. Muy bien. ¿Cuánto está la densidad? ¿Elevada o igual o normal? Elevada. Entonces, segundo parámetro, que esta orina está con sospecha de hipo. Muy bien, sigamos. Nitritos. Doctores, los nitritos, por más que todo el resto esté bien y diga positivo, aquí en la China o en cualquier país, es infección urinaria. Porque los nitratos, para que se formen o conviertan a nitritos, tiene que haber una enzima que solo lo dan esas bacterias. O sea, no es nomás la presencia porque al azar. No, ya es sinónimo. O sea, que si todo el resto estuviera normal y aparecen nitritos positivos, esa es una ITU, y esta mañana nos pasó un caso. Solo nitritos, doctor. Entonces no le pedí ayer el urocultivo. Uy, me lo comía en mi residente, después que les he explicado igualito esto. Entonces ustedes vean nitritos, pidan urocultivo. ¿Sí? ¿Y qué más? Para ver un poquito refrescar. Los leucocitos, miren, es insignificante. Cumple también la regla de más de 10 por campo, de 8 a 10. Pero no es importante. Ni tampoco la cantidad de bacterias, porque puede ser eso contaminación del frasco, lo que sea. Pero acuérdense que pH, densidad, nitritos y hasta leucocitos quizás ya es premonitorio de infección urinaria. ¿Listo? Ahora, aquí no lo tengo, porque esto es un ejemplo de la vida real. Pero si aparece igual piocitos, no puede ser. Piocito es un glóbulo blanco que ha muerto, o sea, es una infección. ¿Ok? Entonces, esta señora, con estos criterios, nos fuimos al cultivo, que enseguida lo vamos a ver. Pero antes, ¿cómo se interpreta un cultivo? Dependerá de, ojo, y esa es otra cosa que discutimos también
Dependerá cómo lo he tomado. ¿Le han tomado por el chorro medio? ¿Lo han tomado estando con sonda vesical? ¿O era por punción vesical? Que eso, bueno, no lo hacemos en mi servicio cuando tienen que hacer con una aguja fina y sacar directo. No lo hacemos. Pero muchas veces todo lo consideramos pensando que es el criterio del chorro medio. ¿Qué es el chorro medio? Cuando al paciente se le dice va a orinar un poquito afuera y recién acerca el frasco y lo retira antes que termine, ¿no es? Ese es el chorro medio, que tiene su lógica. Al lavar, puede que sea solo contaminación de la uretra, bueno, de la parte del meato urinario y no ser tú, pero por eso se permite que orine primero hacia el inodoro y recién se acerca, y lo propio, al terminar de orinar, se le dice que lo retire, porque también puede el goteo jalar bacterias que son de la piel y no tienen nada que ver con la infección urinaria. Por eso es útil el chorro medio, cuidado, ¿sí? O sea que eso es tarea de ustedes, porque nosotros no les vamos a decir, vayan y tomen de chorro medio, para mañana su ego, listo, ustedes ya verán qué hacen, no por si acaso, pero ahora ya saben, señora, cuando vaya al baño, ¿no ven? Bien tiernos son ustedes los primeros días, por favor, disculpe, y se presentan bien humildes, al último va a orinar aquí, paciente, clac, se calma, pero bueno, ustedes ya saben, chorro medio, le explican, si ustedes lo explican, chicos, muchas cosas valen, así que ya saben, chorro medio, pero si lo han tomado en A, y el resultado que ya está en curso de ese chorro medio tiene que superar las 100.000 unidades formadoras de color, ¿sí? Pero si ha sido tomado por un cateterismo vesical, esto también aclaremos, no es pues con esa sonda vieja de 5 días atrás, esa te va a salir con todo un zoológico, tiene que ser con una sonda nueva. Y si ha tomado nueva, yo puedo tener otros parámetros un poco más apretos, entre 10.000 a 50.000, ¿sí? Entonces ya puede haber esa diferencia, pero bueno, todos confiamos y lamentablemente no le damos importancia, en fin. Pero quiero que vean lo siguiente, ahí está la fortificada, la que tomó mucha fuerza esta última temporada y con la que estamos peleando en los hospitales, la famosa PLE. Es esa señora que estaba en la anterior diapositiva de su examen general de orina y que salió su urocultivo. Miren, leucocitos apenas de, ¿cómo dice? De 8 a 10, cualquiera diría, va a salir una infección cualquiera, superficial, suave. Pero miren, no se confíen por eso. Salió, dice, unidades formadoras de colonia, 100.000. ¡Wow! Ya es un criterio. 2. El germen identificado, el Escherichia coli. Pero aquí es lo que muchos no leen, doctores, porque esto no lo ponen, eso es lo malo. Bueno, no sé si será tema de protocolo, de los bioquímicos, los que hacen esto. Nunca lo ponen a la palabra BLE al lado del Escherichia coli. Lo ponen abajito como comentario, como que solo lee, es coli, dale cotrimoxazol. Y así me han mandado algunos pacientes. Pero yo digo, puta, seguro se le ha descuidado ver que más abajito decía bacteria productora de beta-lactamasas de espectro extendido. O sea que esta bacteria ya es resistente a todos los beta-lactámicos. Y si hablamos de beta-lactámicos, pues un montón de grupos de antibióticos. O sea, ya estamos hablando que esta no va a ceder más que con, ahí faltaba hacerlo, me lo comí, con carbapenémicos. Si aparece BLE, tenemos que utilizar imipenem, meropenem. Excepcional, dice abajito, nitrofurantoína, que todavía es sensible. Pero en todo caso, ¿qué significa eso, doctor? Que esta bacteria no se puede manejar en casa. Esta bacteria, si tú no la erradicas, te va a hacer el absceso renal. Y si tú no le vas a completar los 10 días de tratamiento, va a haber una posible recurrencia. Y la recurrencia ya va a venir con sospecha de un absceso renal. O sea, ya estamos empezando mal. Esto, por ejemplo, por lo menos aquí dice sensibles, que yo los he puesto en amarillo, 3. Esta última temporada en mi hospital, donde dice sensibilidad, ni uno. Ya, perdón que use la palabra, muchas solo decía sensible al de arriba, porque no tengo con qué defenderlo ya. La vieja confiable, colistin estamos usando, ya a ciegas, pero ya hasta el imipenem, o sea, los carbapenémicos están empezando a hacer resistencia. O sea que si
según la guía que era la de complicada y no complicada, esto es lo que van a presentarse en su consulta privada, en su centro de salud, en el servicio rural, o sea, en la primera base de atención. Los tres o las tres líneas de tratamiento. Siempre pensando que la posibilidad es una echerichia colible, ¿sí? Apareció esta famosa fosfomixina, no quiero hacer propaganda, pero es ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, la fosfomicina. 1 gramo o 3 gramos, ¿sí? Pare de contar, dosis única para las no complicadas. ¿Qué es el problema? Costo-beneficio. Un sobrecito te sale como 300 pesos o 250 bolivianos, algo así. Ojo, puedo usar la nitrofurantoína o la de la aclaración prolongada. Como alternativa, el cepadroxilo, pero si el patrón de resistencia a la E. coli es más del 20 o menos del 20%, miren el cotrimoxazol, y en hombres sí o sí el cotri. O sea, son tratamientos todavía sencillos, que no necesariamente se van a complicar, pero consideren siempre ese cuadrito. Si atrás hay una diabetes o piensan que tiene cálculos renales, pensemos nomás en el plan B, en la que se le va a complicar, en la que tienes que llegar en algún momento al uso de antibióticos endovenosos. No hay más. Ahorita es difícil que les diga si ustedes van a aplicar, si va a ser el imipenem, vamos a utilizar de acuerdo al filtrado glomerular, sería complicar la vida. Pero ¿qué se queda aquí en la cabecita? De que si ustedes ya saben que ese paciente tiene riesgo potencial de complicaciones, no lo despachen, internenlo, estudienlo y arranquen tratamientos endovenosos. A diferencia del otro que ya saben que más o menos como es una ITU no complicada, como si se comportara como una ITU baja, que en 5 días con tratamiento vía oral se resuelve. Eso es lo que quiero que aprendan hoy. Y que un ego no es necesariamente ver leucocitos, sino desde el pH ya te puedes dar cuenta que está haciendo una infección urinaria. Ya está digno de que apuesten, doctor, su pH está alcalinizando. Le he pedido un urocultivo. Hagan eso y van a ver que van a tener la razón. Así, queridos chicos, no sé si hay alguna pregunta.